Pues buenos días a todas las multitudes. Y estamos hoy por empezar la siguiente clase en el discipulado del temor de Dios. Hemos estado en esta trayectoria de todos los capítulos que hemos visto. Ha sido algo que nos ha llenado, y yo quiero decirles que la primera que está aprendiendo y está siendo tocada y trayendo convicción a mi corazón soy yo. Y pues antes de comenzar, quisiera que juntos invitemos al Espíritu Santo a enseñarnos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a poner esta clase, este tema, Señor, bajo tu tutela, bajo tu cobertura. Espíritu Santo, tú eres el que nos llevas a toda verdad. Y por lo tanto te pedimos, Señor, que nos enseñes de tu palabra. Que todo lo que veamos el día de hoy sea de acuerdo a lo que está en tu corazón. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ven, Padre, te invitamos a tus ángeles a estar en este lugar. Señor, a tus ángeles para que nos susurren tu mensaje, a tu Espíritu para que lo grabe en nuestros corazones y nos dé hambre de más. Y Señor, y tu presencia manifiesta para que sepamos a quién tenemos que honrar esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pues la semana pasada estuvimos hablando de el tema que precede a lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el juicio demorado. Nosotros estuvimos dando ejemplos y estuvimos hablando de lo que es poner orden, de lo que es la gloria manifiesta del Señor. Vimos que no es toda la gloria que un hombre terrenal puede soportar, pero el Señor nos manifiesta su gloria de tal manera que podemos tener ese vistazo, y aún así vemos milagros, prodigios, señales con la gloria que Él escoge manifestar entre nosotros en nuestra limitación humana. Y aún vamos a ver más. Vimos cómo la gloria se manifestó a Pablo y cómo ellos pudieron ver más de su gloria, porque ellos recibían todas estas manifestaciones estando en el Espíritu. Juan recibió la revelación del Apocalipsis porque él dijo claramente que él estaba en el Espíritu, y fue en el Espíritu que él pudo ver todo lo que pudo ver. Nosotros, por eso la palabra nos dice que vivamos en el Espíritu, porque solamente en el Espíritu podemos realmente recibir la manifestación más allá de lo natural de la gloria de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sigue en lo que sucede con nosotros después de que recibimos la manifestación de la gloria, que cuando nos apartamos hay un juicio. Pero vamos a ver algo que sucede y qué es lo que estamos viendo en nuestros días. El tema de hoy se llama juicio demorado. No demorado porque es morado, sino porque morado porque se tarda. Demorado. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Ay, ay, ay. No importa cuándo, un día vamos a comparecer delante de la presencia de Dios para recibir según lo bueno o malo que hayamos hecho.
Ahorita estamos cerca de alcanzar casi 2000 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sus hijos estamos esperando con gran anticipación su regreso, porque está escrito que Él volverá. Y nosotros estamos en la encomienda de manifestar su reino como sus hijos en la tierra. Al nosotros recibir el señorío de Cristo y la manifestación de su gracia y de su gloria, tenemos la responsabilidad de expandir el reino y ser nosotros esa manifestación de su reino en la tierra. Vamos a la escritura que dice en Mateo 24, 32 al 36. Dice: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto os digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. ¿Cuándo regresa el Señor Jesucristo? Nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor mismo nos dice que podemos reconocer las temporadas. Y estamos viviendo tiempos que se asemejan mucho a Sodoma y Gomorra, y ya no es a nivel local. Sodoma y Gomorra fue algo local. Estamos viviendo a nivel mundial un Sodoma y Gomorra, donde a lo bueno se llama malo, a lo malo bueno, y estamos en la espera de la completa manifestación de nuestro Señor. Nosotros somos el Espíritu Santo, al estar en nosotros, es la primicia de lo que está por venir. ¿Cuál es la diferencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía? En esta parte del libro tiene el título esta sección: lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La lluvia temprana es la lluvia que llega cuando la tierra, después de que pasó el tiempo de la cosecha y después de que la tierra descansó, se endurece, ¿sí? Se endurece y pasa un tiempo antes de que llegue la primavera que todo se seca. Cuando llega la primavera y llegan las primeras lluvias, son las lluvias tempranas que permiten que el trillo pase sobre la tierra y pueda suavizar la tierra para que las semillas puedan ser, ¿cómo se dice? Se puedan echar y que puedan hacer raíz en una tierra que las recibe. Y pueden ir a profundidad debido a que la tierra ha sido preparada. Para eso sirve la primera lluvia, la lluvia temprana. Cuando viene la lluvia tardía, no es que llega demasiado tarde, al contrario, llega más tarde, porque es necesaria esa lluvia para que los frutos terminen de madurar y pueda haber una cosecha. Entonces, primero llega el orden en la tierra, ¿sí? Luego llega la lluvia tardía, porque entre el tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía empezaron a salir raíces, empezó a brotar la planta, empezó a crecer. Pero llega el tiempo de la cosecha, cuando viene esa lluvia tardía, y hace que los frutos estén listos para ser recogidos. Santiago 5:7 dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Fíjense en el labrador, como él espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Él entiende el proceso. Santiago menciona estas dos lluvias poniéndolo como algo que es necesario antes de la venida del Señor. Santiago dice, tengan paciencia. Esa palabra paciencia es la palabra macrotimeo. ¿Qué quiere decir? Que no te desanimes, que perseveres y que perseveres aún en los tiempos difíciles, que seas paciente, aún aguantando ofensas y heridas causadas por otros. Ser lentos para la ira, ser sufridos. Eso es lo que quiere decir esa palabrita que dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Te está diciendo, perdura, persevera, sé fiel hasta el final, aguanta. Les lo voy a volver a leer después de que le leí esta definición. Les voy a volver a leer la escritura. Dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia, no se desanimen. Ustedes, hermanos, perseveren aún en tiempos difíciles. Ustedes, hermanos, sean pacientes aún cuando otros los ofendan, aún cuando otros les causen heridas a sus corazones. Sean ustedes lentos para la ira y aguanten estos sufrimientos hasta la venida del Señor. ¿Qué te está diciendo? Que las cosas no van a ser fáciles. Tú tienes que perseverar a pesar de todo. Por eso dice, fíjense en el labrador como espera el preciado fruto de la tierra, como aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Entonces habla que en el transcurso del proceso viene una lluvia temprana y habrá una lluvia tardía. Entonces podemos ver que Jesús, al irse, le dio una clave a los apóstoles. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a los apóstoles, no vayan a ningún lado hasta que reciban a mi espíritu? ¿Sí? Entonces, dice la palabra que ellos no fueron a ningún lado. Y hablamos en la clase pasada que eran nada más, ¿cuántos? 120, ¿sí? ¿Dónde estaban los miles que recibieron? Bien que estaban ahí a la hora de la comida, ¿verdad, hermanitos? Todos están ahí cuando hay comida, ¿sí? Todos estamos ahí, que va a haber una cena y no les va a costar nada, vamos. Y hasta traen a los vecinos y traen a toda la familia. Pero llámanlos a orar. Llámanlos a orar y vienen unos cuantos, ¿sí? Así nos portamos nosotros. Pero aquí nos está diciendo el Señor que habrá un derramamiento de la gloria del Señor que es necesaria antes de la venida de Cristo. Podemos ver que Jesús, como les decía, esperó a que estuviera ese remanente en el aposento alto, cuando todos los que iban para las comidas se desaparecieron, luego quedaron otros 3,000 y luego otros 500 y al final 120. Y en esos 120 vino una lluvia temprana. Vino una lluvia que causó que ellos pudieran salir a esparcir el evangelio. Ellos tuvieron que ser preparados, tuvieron que tener la cimentación de la semilla, de la convicción del poder de Dios, para entonces salir y esparcir la semilla a donde quiera que vayan. Y dice la Biblia que después de que ellos recibieron la llenura del Espíritu, a donde ellos ministraban se derramaba el Espíritu, la gente hablaba en lenguas y profetizaban, y entonces
recibían el evangelio, la semilla caía y ellos, y se empezó la era de la iglesia cristiana. Dice la Biblia en Hechos 2, 18, 20: en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. También profetizarán y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Y se verán las señales de sangre y fuego, de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. A donde quieran que los apóstoles iban desde entonces, había un derramamiento del Espíritu. Ese gran derramamiento comenzó el día del Pentecostés. Y aunque, el vivir la iglesia en ese tiempo tenía la manifestación del Espíritu y la sombra de Pedro sanaba enfermos, a lo largo del tiempo, el fuego como que empezó a decrecer gradualmente. Y en la medida que pasaba el tiempo, la humanidad en sí empezó a perder la pasión por su presencia. Y en lugar del amor y temblor que tenía, el amor y ese temor de Dios, temor y temblor que una vez ardieron en sus corazones, comenzó a asentarse en legalismos y religión. Es un pequeño porcentaje de iglesias que hoy realmente enfatizan enseñar el propósito principal por el cual fuimos creados. ¿Y cuál es ese propósito? Caminar con Él. Adán y Eva fueron creados para convivir con su Creador. Dios les puso todo en bandeja de plata, literalmente, para que ellos no tuvieran que preocuparse de nada y simplemente disfrutaran, caminar y vivir en comunión con su Creador. Pero la deshonra, el bajar a Dios a nivel humano, causó que esa unidad se rompiera. A lo largo de la historia hemos visto que hay avivamientos y luego el fuego baja. Hay avivamientos y el fuego baja. Y vemos de regreso al Antiguo Testamento que en los días de Moisés el pueblo, experimentó que el mar rojo se abrió, que todo el desorden en que habían estado viviendo como esclavos de los egipcios fueron liberados. Dios puso en orden a su pueblo para sacarlo de Egipto. Le dijo: créanme. Y con cada manifestación de las plagas que venían, el Señor les decía: ven, este soy yo, soy su Dios y yo los voy a sacar. Y empezó él a tratar de arrancar esa mentalidad de esclavos. Y Moisés y Aarón dirigieron Abraham, no era Abraham, era Aarón, ¿sí? Moisés y Aarón dirigieron al pueblo y dice la Biblia que por toda una noche, imagínense el sonido de las aguas, cuando el Señor durante toda una noche, dice la Biblia, no fue estiro mi brazo y se abre el mar, sino la Biblia dice que toda la noche las aguas estuvieron abriendo. No me puedo imaginar al pueblo experimentando el sonido, toda la noche hubo una manifestación sobrenatural que al despertar en la mañana pudieron ver que era un mar abierto donde podían cruzar hacia el otro lado, hacia su tierra prometida. Dios los llevó al desierto, ¿para qué?
para que le adoren. Cada vez que Aarón le decía al faraón con Moisés, le decía: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren. ¿Por qué los estaba llevando primero al desierto? Porque tenía que sacar de ellos en el desierto esa cultura idólatra que tenían en Egipto. Imagínense, ellos estuvieron décadas y décadas en la cultura egipcia. Entonces ya tenían hijos que habían nacido en la cultura egipcia, y que imagínate que tú tienes a tus hijos, te mueves a otro país, tus hijos comienzan a ir a la escuela. ¿Qué es lo que aprenden en la escuela? La cultura del país donde estás con tus hijos, ¿sí? Y tú regresas a tu país de origen, ¿y cómo se portan tus hijos? ¿Quieren portarse como estaban en el otro país? En el país que tú los traes, que es tu país de origen. Entonces, Dios, al llevarlos al desierto, quiso probar sus corazones. Y vemos más adelante como el patrón con los discípulos, los 120 en el aposento alto, ¿sí? De miles y miles que eran, quedaron unos pocos. Después de que cruzaron el desierto, y wow, hubo una manifestación poderosa. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2, ¿sí? Y Josué trae otro tiempo de wow, porque entra Josué, toma el liderazgo, comienza otra vez la manifestación de la mano gloriosa de Dios, les empieza a dar las victorias, derriban Jericó, empiezan a pasar cosas wow. Pero llega el tiempo en que Josué también se va a la presencia de Dios. Y Josué 2:10 al 11 dice: y murió también esa generación y se reunió con sus antepasados. Y después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Entonces, ¿qué pasa? Se levantan líderes, traen chispas de avivamiento o de restauración, pero desaparecen los líderes y el pueblo vuelve a alejarse de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo respondía a los líderes, no a Dios. Porque en el momento en que el líder desaparece, se levanta otro que hace cosas malas, ya iba el pueblo siguiéndolo a hacer cosas malas, ¿sí? Es siempre solamente un remanente que mantiene su fe y que le hace frente a lo que no viene de Dios. Es un remanente el que realmente vive en el temor de Dios y que puede reconocer cuando algo no viene de Dios, aun cuando viene de sus líderes. Y es en este proceso en el que hay un apagón, por decir así, de la manifestación de Dios. Hay una pasividad en la línea de tiempo, que llega Elí como sacerdote. Y no solo es sacerdote, también es juez. Y si ustedes estudian la Biblia, se dan cuenta que el ser juez en ese tiempo en la Biblia es ser gobernador, es ser alguien que gobierna sobre el pueblo. Pero en ese entonces el gobierno estaba íntimamente ligado a la adoración a Dios, ¿sí? Él era sacerdote y juez. Imagínense el día de hoy que un pastor sea al mismo tiempo gobernador y atender a su iglesia y predicar un día y estar en su oficina al siguiente día. Ya no vivimos así. El pueblo demandó tener un rey y hubo un cambio. Pero aquí estamos en el tiempo de Elí como sacerdote y juez.
Pero al ejecutar esta posición de autoridad, sus hijos comienzan a hacer de las suyas y comienzan a cometer inmoralidades sexuales. Usan su posición como línea sacerdotal, y todo lo que hacían de inmoralidad sexual, de robo de las ofrendas del santuario, esto estaba bajo el conocimiento de Elí. Pero Elí nunca aplicó ninguna consecuencia de sus actos inmorales, removiéndolos del lugar donde estaban. Y esto ofende a Dios. Y Dios no lo tomó a la ligera. Aunque por un tiempo parecía que podían hacer lo que querían, llegó el momento en que el juicio de Dios llegó a sus vidas. Y ahí no hubo oportunidad de redención. Primera de Samuel 2:22 dice: Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabía también que ellos se acostaban con mujeres y que servían a la entrada del tabernáculo. Ay, ay, ay. Entonces Dios reprende a Elí y le dice: ¿por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía al pueblo al ofrecerme ellos en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel? Dense cuenta que en el tiempo de la Biblia, el tiempo que estamos hablando aquí, el traerle el sacrificio al Señor, el traerle las primicias, el traerle de los frutos de la tierra, el traerle su ganado, el traerle sus ovejas, el traerle todo lo que traían, es lo que para nosotros es la economía el día de hoy, ¿sí? Y nosotros en este tiempo muchas veces tomamos a la ligera lo que le pertenece a Dios y nos portamos como Elí y sus hijos. No les enseñamos a nuestros hijos a tener temor de Dios. Pero en contraste a los hijos de Elí, en la época de Aarón, cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo, Moisés era un amigo de Dios, era un hombre humilde ante la presencia de Dios, la Biblia lo dice, y era un varón que intercedía por el pueblo, que amaba al pueblo, pero que amaba más a Dios que a nada. Y cuando Dios decía: hazte un lado que los voy a castigar y les va a pasar esto, Moisés se postraba y decía: Señor, ten compasión de tu pueblo. Y Moisés intercedía por su pueblo, y él, al hacer eso, reflejaba el corazón mismo de Dios. Hay gente que dice: no, es que Moisés cambió la mentalidad de Dios, que los quería castigar y le cambió. Yo quiero decirte esto: Moisés no cambió la mentalidad de Dios, sino que regresó el plan original a donde debería estar, porque el plan original de Dios siempre es misericordia y es amor. Y lo que hacía Moisés es recordarle a Dios que Él es amor, que Él es misericordia. Y ese siempre es el plan original de Dios.
Ahora, hablando de esta situación de la gloria manifiesta en la que vivían los israelitas cuando estaba Moisés con ellos, en ese momento, cuando los hijos de Aarón presentan un fuego extraño delante del lugar santo y el lugar santísimo, cayeron fulminados. Inmediatamente, no hubo oportunidad de que ellos se sentaran a las puertas del santuario, no hubo chance para que ellos platicaran con una mujer y las convencieran, no hubo chance de nada. ¿Pero por qué? Vimos en el capítulo anterior que la razón por la que Ananías y Zafira se cayeron fulminados delante de Pedro y de los discípulos, de los apóstoles, fue porque la gloria de Dios estaba manifiesta en el lugar y ellos estaban tratando de menospreciar y de no valorar el hecho de que Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, no hay nada escondido delante de los cielos. Y Ananías y Zafira se atrevieron a querer mentirle al Espíritu Santo y cayeron fulminados. De igual manera, Moisés vivía en la presencia de Dios y al estos hijos de Aarón querer traer un fuego extraño, cayeron fulminados porque la presencia estaba, la gloria estaba presente en ese lugar. A diferencia del tiempo de Elí, dice la Biblia en 1 Samuel 3 del 1 al 3, en aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. O sea, no había manifestación de la presencia y la gloria de Dios. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios en el tabernáculo aún no se apagaba. Cuando tú estás diciendo, cuando tú te refieres a una vela, por ejemplo, y dices, a la luz de la vela, estás diciendo que la vela te está alumbrando. Pero cuando tú dices, aún no se apaga, ¿qué estás dando a entender? Que la luz tiene indicios de apagarse, ¿sí? Es el lenguaje que está usando aquí la palabra, aún no se apaga. Lo primero que vemos que dice esa escritura es que la palabra de Dios escaseaba. O sea que no estaba hablando Dios como lo hacía en los tiempos de Moisés. No había revelación. No había comunicación de Dios con su pueblo. No habían profetas o líderes con celo de santidad viviendo en el temor de Dios. La revelación, hermanos y hermanas, se da en la presencia de Dios, en la manifestación de su gloria. Aún cuando es esta manifestación limitada a lo que nuestra humanidad puede soportar, como aprendimos en las clases pasadas. Los ojos del liderazgo estaban oscurecidos y no podían ver. Nos dice la Biblia que Elí estaba viejo y cansado hasta de la vista. Pero en contraste de Moisés en sus últimos días, dice la Biblia que él nunca perdió la vista ni el vigor porque vivía en la presencia manifiesta de Dios. Deuteronomio 34:7 dice, cuando Moisés murió tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se le nublaron y nunca perdió su vigor. ¡Qué contraste! Lo que hace la presencia y el temor de Dios. Y ahí está ese hermanitos y hermanitas que quieren mantenerse jóvenes. Vivamos en la presencia de Dios. Es un tip de belleza. Pero al contrario, con Elí, dice, él reposaba en su aposento con la vista cansada y casi no veía. En el caso de los hijos de Aarón, la gloria revelada era fresca y fuerte.
Y cuando la gloria revelada está en un lugar, no puede convivir con oscuridad. La condición espiritual de Elí y sus hijos se manifestaba en la vida espiritual de todo un pueblo. Ellos no tenían revelación como líderes y el pueblo tampoco tenía revelación como líderes. Esos líderes nos habla de una responsabilidad que nosotros tenemos para dirigir al pueblo de Dios. No podemos llevar al pueblo a donde nosotros no hemos ido. Los líderes en el tiempo de Elí bloquearon con su pecado la manifestación de la sabiduría de Dios para su pueblo. Y el pueblo no fue instruido en el temor de Dios. Y ya habían pasado 40 años. Se creó toda una generación irreverente a Dios. Si tú ves que tu líder es irreverente, tú vas a seguir el camino de la irreverencia. Pero si tus líderes caminan en la gloria de Dios, vas a aprender a temerle a Dios. Mientras más gloria, entonces más inmediato es el juicio. Comparamos el pecado de los hijos de Elí y el pecado de los hijos de Aarón. Entonces queda claro que mientras más gloria, más inmediato es el juicio. ¿Sí? Cuando tú estás cerca de la gloria, te lo pongo de esta forma. Mientras más te acercas al fuego, más rápido te quemas. ¿Cierto? ¿Sí? Tú puedes estar alrededor del fuego y no quemarte, pero si tienes algo que no te protege del fuego, te vas a quemar. Los bomberos, por ejemplo, necesitan un traje especial para que puedan entrar al fuego y no quemarse. ¿Sí? Nosotros, nuestra vestimenta que hace que esa gloria no nos queme es una vida en santidad. Esa es nuestra cobertura. Cuando hay luz en una habitación, todo se ve. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas al cine? Se apagan todas las luces. Y creo que todos sabemos que hay parejitas que van al cine para hacer cosas que no se veían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que en la oscuridad el pecado no se ve. Pero ¿qué pasa en el momento que todas las luces se vuelven a encender? Todos se ponen bien posaditos, todo en su lugar, no pasa nada. Pero yo les digo, si tú continúas haciendo algo, cuando la luz entra al lugar, ¿no van a ver todos tu pecado? ¿No va a ser el pecado expuesto? ¿Qué sucede cuando un liderazgo persigue la santidad, la presencia y la gloria? Un liderazgo que genuinamente persigue la presencia y la santidad y en el temor de Dios va a chocar con personas que estén buscando pretextos para vivir en pecado. ¿Qué pasa cuando un pastor se acerca a alguien que el Señor le dice, tal persona está viviendo de tal manera, habla con él, habla con ella? Te acercas a la persona y le preguntas, ¿cómo estás? Bien, todo bien, no pasa nada.
y te vuelves a acercar otra vez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Esa persona puede que crea que se va a salir con la suya viviendo de una manera, entre comillas, secreta. Pero llegará el momento en que la luz de la gloria de Dios se va a reflejar. Y esa persona, déjame decirte, cuando tú estás en un lugar en el que brilla la presencia de Dios, hay personas que van a decir, el pastor me cae mal, la pastora me cae mal, no sé qué es, pero no puedo convivir con ellos. O tu líder de grupo vida, de célula, no sé qué es, pero no, como que no. ¿No será que hay algo? Si ese es un líder que realmente está buscando la santidad, ¿no será que hay algo que está chocando en el espíritu y que no te permite convivir con el lugar de luz? Un liderazgo light, por el contrario, es un liderazgo que le teme a los hombres más que a Dios. Y un liderazgo light que vive así como una nube encima y un ratito aquí y luego otro allá, es un liderazgo que le importa más sus seguidores, que le importa más su popularidad, que le importa más que la gente le eche porras. Déjame decirte que un ministro de luz siempre va a confrontar a la oscuridad. Un ministro que no confronta a la oscuridad es un ministro que tarde o temprano le va a rendir cuentas a Dios. Y dice la Biblia que más vale que te ates una soga al cuello con una piedra de molino y te eches al mar, a que seas piedra de tropiezo y desvíes a alguno de sus pequeños. Elí y sus hijos, en ese liderazgo corrupto que tenían, ¿qué hicieron? Primera, ofenden a Dios. Segunda, desvió a todo un pueblo a pecar. ¿Se acuerdan lo que el consejo que recibió el rey de Persia cuando Basti se negó a venir delante de él? ¿Cuál fue el consejo de esos hombres sabios? Dijo, si los hombres, si las familias, lo estoy parafraseando, si las familias del reino ven que el rey fue menospreciado por la reina, las mujeres en su casa se van a empezar a enseñorear de sus esposos, porque el rey y la reina así lo hacen. ¿Cierto o no? En otras palabras, eso es lo que los hombres sabios le dijeron al rey, y fue que Basti pasó de ser la reina titular a no ser llamada más a la presencia del rey. Y viene el proceso en el que entra Esther. Entonces, les digo esto para decirles, lo que hace el liderazgo se vuelve el modelo a seguir para el pueblo. Y los hijos de Elí desvían al pueblo a pecar. Si ellos pecaban de inmoralidad sexual, el pueblo estaba pecando de inmoralidad sexual. ¿Y qué pasa? Que enseñan falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque Dios ya había estipulado en sus instrucciones de cómo se debería tener en santidad el templo, cómo se deberían cuidar las ofrendas, la santificación de lo que sucedía en el templo ya estaba establecido por Dios. Y al ellos hacer lo contrario, estaban enseñando falsas doctrinas. Porque tenían que justificar, de alguna manera, un líder justifica lo que hace, y toda la vida de un líder es una enseñanza para los que vienen detrás de él. Los hijos de Elí entonces no tienen tampoco respeto a lo que es sagrado.
¿Por qué? Porque tomaban de las ofrendas del pueblo y dice, como les leí hace rato, se engordaban de las ofrendas que Dios había destinado, que la gente había entregado para ser destinadas y consagradas a Dios. Entonces, para ellos, últimamente, la santidad no era importante. No temían. Todo esto, ¿a qué se resume? A que no tenían temor de Dios. Entonces, vemos que los hijos de Elí tomaban de las ofrendas, se engordaban con ellas y dejaban lo menos para el Señor. Segunda de Pedro 2:3, ya en el Nuevo Testamento nos dice: por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Esto nos ilumina. Esto es lo que un verdadero profeta le hubiera dicho a alguien en el tiempo de Elí, que le preguntaran: ¿y ellos por qué lo hacen? Si la palabra de Dios, el Señor nos dice que es de esta manera, ¿por qué lo hacen ellos así? ¿Y por qué se salen con la suya y no les cae un rayo? ¿Por qué no les pasa nada? Si Pedro se transportara a esos tiempos, le diría esto: por su rapacidad esos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación les espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Eso les hubiera dicho Pedro a las personas justas del tiempo de Elí. Pero si lo movemos, que los hijos de Elí se transportaran en tiempo de Pedro, al revés, hubieran caído muertos a la primera. Dios habló de tiempos por venir en los que la lámpara de la gloria estaría muy tenue, pero aunque el juicio parezca demorarse, ciertamente llegará. ¿Y no les parece eso los tiempos en que estamos viviendo, en que decimos: Señor, ¿hasta cuándo va a avanzar todo esto? En Eclesiastés 8, del 11 al 13, dice la palabra: y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. O sea, no se reprende, no se hace nada al respecto y continúa creciendo la bolita. Continúa diciendo: el pecador puede pecar 100 veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que a los que muestran temor y reverencia ante Dios, también les irá bien. Pero por el contrario, a los malvados, a los que no muestran reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les prolongará la vida, sino que se desvanecerán como una sombra. ¿A qué nos lleva esto? A entender esta simple frase: recordemos que el juicio demorado no es un juicio negado. El juicio de Dios es eminente y llega tarde o temprano. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Fíjense que en estos días, al estar yo estudiando todo esto y
Y, y también estuve escuchando el testimonio de unas personas. No sé si han visto el programa de Sid Roth de Es Súper Sobrenatural. Ahí hay personas que llegan y dan testimonios tremendos, ministros poderosos. Y hay una persona que dio el testimonio de cómo eran las cosas en el cielo y cómo eran, el Señor también lo llevó a experimentar el infierno. Y hablaba de la maravilla de que es la presencia de Dios, de cómo en el cielo hay una frescura que no necesita viento. Hablaba de un pasto que no se mueve con el viento, sino que parece danzar, alabando y glorificando a Dios. Y por el contrario, el Señor después lo llevó a ver los horrores de la gente que llega al infierno y cómo las personas que practican inmoralidad sexual reciben un castigo de acuerdo a lo que pecaron en la tierra. Las personas que vivían sirviendo al dinero, tragaban oro líquido todo el tiempo, y decían en el infierno, aunque estás en el espíritu, parece que para que puedas sentir la tortura eterna, tienes un cuerpo en el infierno y parece que estás como que tu piel se derrite y sientes, o sea, estuvo terrible. Y no les digo más porque está medio gross. Por todo lo que estas personas, imagínense un fornicario cómo era castigado por la eternidad, una persona que bueno, en fin. ¿Por qué digo esto? Porque a cada uno nos dice la Escritura que nos va a llegar, vamos a recibir cada uno de acuerdo a lo bueno o malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Quiere decir, mientras estamos viviendo. Esta es la época en nuestra eternidad en la que se decide dónde pasaremos esta, ¿sí? En el libro de Hebreos 10, 29 al 31 dice: ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también dice: el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto está en Hebreos 10, 29 al 31. Y hermanos, escúchenme, no fue escrito para no creyentes, fue escrito para la iglesia. Todo esto fue escrito a la iglesia. Es por eso, hermanos, que no podemos ser tibios. Dice la Biblia que a los tibios Dios los vomita de su boca. Y que va a haber un día en que el Señor nos diga: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Pero dirán unos: ay, pero yo hice milagros, yo prediqué, muertos se levantaron, eché fuera demonios en tu nombre. O sea que todo lo que hacía decía en el nombre de Jesús. Y la autoridad del nombre de Jesús causaba que sucedieran todas estas cosas. Pero, ¿qué dice esa escritura? Apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que tú puedes manifestar cosas que van de acuerdo a tu don, el cual es irrevocable,
aun cuando estás viviendo en pecado. Entonces, ¿qué no soy salvo todo el tiempo? Yo te puedo decir que si llega el final de tu vida y no viviste de acuerdo a los preceptos de Dios, la Biblia dice, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No perdiste nada, quiere decir que nunca lo tuviste, realmente. Y eso no debemos distorsionar entonces el concepto de la gracia. Hay gente que tiene en la mente una idea pervertida de lo que es la gracia. Pablo escribió acerca de los tiempos en que estamos viviendo el día de hoy. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4 dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado. ¿Les suena familiar? No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio, control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Wow. Otra vez, Pablo le está hablando a la iglesia. Y dice en el versículo 5, el versículo que le sigue, ¿cómo sabemos que le está hablando a la iglesia? Porque lo que dice siguientemente dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¡Auch! O sea, dentro de la iglesia te está diciendo: si hay gente que está actuando de esa manera, no te juntes con ellos. Y hay gente que dice: no, pero es que la gracia y Dios quiere la unidad y esto, pero ¿qué de lo que dice la palabra? Dime con quién andas y qué cosa. Te diré quién eres, ¿sí? Entonces, una cosa es que tú evangelices a alguien que necesita salir de eso y tú te lo lleves a un lugar de santidad. Y otra cosa es que disfrutes y seas alcahuete de lo que están haciendo estas personas. ¿Cuál es ese poder que nos hace obedientes a Dios? Es la gracia, pero no la gracia pervertida. La gracia es pervertida cuando sobreenfatiza la bondad de Dios y se olvida del temor de Dios. No debemos pensar que porque Dios nos ama va a tolerar el pecado en nuestras vidas. Dios nos ama lo suficiente como para perdonarnos una vida de pecado, nacer de nuevo por su gracia, y a partir de ese momento en que por su gracia tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, empezamos nuestro camino a la santidad. Cuando la doctrina del amor de Dios no se balancea con el temor de Dios, terminamos en error.
Igualmente, cuando se sobreenfatiza también el temor de Dios y no se enseña acerca de su gracia, estamos también en error. Tenemos que tener un balance. Dios quiere que demostremos gracia, que perdonemos, que pidamos perdón por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros. No recibimos lo que merecemos, ¿sí? Fíjate, en Romanos 1, 11, 22 dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Escúchenlo bien, lo voy a repetir. Fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que le desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Ay, ay, ay. No lo digo yo, lo dice Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Cuando nos salimos y nos desbalanceamos con respecto a la gracia y el temor de Dios, convertimos a la gracia en una excusa para pecar. Tenemos que entender que la gracia es la puerta. Haz de cuenta que tú estás en un lugar bien oscuro, allá afuera. Es de noche, está tremendamente. Imagínate que allá afuera hay ladrones, hay una anarquía y este es un lugar seguro. Cuando tú pasas esa puerta para entrar a este edificio, fuera de todo eso, es por gracia que tú pasas esa puerta. Pero ya estando en el lugar de luz, tú ya no puedes traer oscuridad. Tú tienes que buscar vivir en esta luz. Tienes que buscar que tú te conviertas en un portador de esta luz. Porque entonces al tú madurar y ser portador, crecer en esa luz de Dios dentro de ti, entonces tú puedes ser luz allá afuera. Pero mientras tú tengas oscuridad, no puedes ni siquiera pensar que puedes convivir con la oscuridad teniendo tú mismo oscuridad. Solo vas a afectar al mundo afuera cuando tú eres luz. Pero la gracia no te deja pecar dentro de un lugar donde Dios te llama a santidad. Cuando realmente pensamos, es ahí donde empieza el cristianismo light. No, pero es que Dios conoce mi corazón y sabe que pues no lo sabía y no, pues tengo gracia. No. Si no lo sabías y te das cuenta de lo que estabas haciendo estaba mal, pídele perdón y voltéate, que haya un arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que marca la diferencia, porque si el pecado todavía está en tu corazón, lo vas a hacer otra vez. Pero si tú te arrepientes, si tú pides perdón, aquí está tu pecado, Dios te confrontó con ello, tú le pides perdón, lo echas fuera de tu vida y le das la espalda a ese pecado y te vas en la dirección opuesta. No puedes consentir ese pecado en tu vida ya más. ¿Cómo viven las personas que tienen ese concepto light de la gracia? Dicen, bueno, Dios me ama, Él me entiende, Él sabe lo dura que ha sido mi vida. Él me quiere feliz, no importa cómo sea feliz. Él lo que quiere es mi felicidad. Por lo tanto, puedo vivir en unión libre porque el amor es amor.
No, Dios estableció un matrimonio, Dios estableció un pacto en el que Él quiere ser parte. Hay gente que dice, Dios entiende mi necesidad y Él sabe que no puedo diezmar en este momento. Ay, ay, ay. Tenemos que entender que Dios honra a los que le honran. Y si tienes necesidad, probablemente no tienes para diezmar porque no diezmas. ¿Por qué? Porque Dios a todos nosotros nos provee y nos da. Imagínense, Él te dice, ok, Él nos prueba. Cuando nos enseña, nos prueba. Te voy a dar un 100%, pero que conste que mi palabra dice que 10% es mío. Pero te lo estoy entregando todo, a ver qué vas a hacer. Y cuando tú te clavas ese 10%, ¿qué estás haciendo? Le estás robando lo que a Él le pertenece. Entonces, no creas que Dios, por su gracia, va a consentir algo que va en contra de su palabra. Otra frase que escuchamos por ahí es, mi esposa ya no me trata igual. Dios sabe cuáles son mis necesidades. Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta cómo eso es pretexto para pecar? Ahí se los dejo y me retiro lentamente. Otra frase, mi niñez fue muy difícil. Si soy dura con todos, es porque así me hizo la vida. No, Dios te dice en Hebreos 12:15, mirad que dentro de ti no haya ninguna raíz de amargura que te estorbe y que por ella otros sean contaminados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que tú hayas crecido de una manera no te da licencia para maltratar a otros. Y te vuelves piedra de tropiezo. Todo esto que les acabo de decir, probablemente no lo escuchamos audiblemente de la voz de los hermanos, pero lo pensamos, lo piensan los hermanos y viven de esa manera. Pero que esto quede claro, hermanos, la palabra de Dios no tiene acepción de personas. La palabra de Dios se cumple para todos. El pecado es pecado y el amor también es disciplina, porque dice la palabra que el Padre que ama, disciplina. La gracia no nos hace inmunes al juicio de Dios. Una vez que somos perdonados por su gracia, somos responsables de buscar una vida de santidad en temor reverente a Dios. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hebreos 12 del 28 al 29. Entonces, hermanos, la gracia es el motor que impulsa una vida de desobediencia. Una vida de obediencia. La gracia es el motor que impulsa una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque vives en completo agradecimiento por no haber recibido lo que te merecías y buscas agradar a ese Dios que en su misericordia te rescató de donde estabas. Y su gracia no te da una excusa para seguir siendo como eras, sino que te abre las puertas para ser transformado. Efesios 2:8 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ese es un regalo de Dios. Y hay veces que la gente usa esto como pretexto. Es que la gracia es un regalo. La gracia, no tengo que hacer cosas buenas así visibles para que la gracia de Dios se manifieste en mí. Perdóname, te voy a decir, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿qué dice la palabra en Santiago 2, 17 al 18 al respecto? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, esta está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Santiago continúa con ejemplos de la evidencia con personas sobresalientes de la Biblia. Personas que demostraron su fe con una vida santificada. Y esa vida santificada era la evidencia de la presencia de Dios en sus vidas. Santiago 2, del 20 al 22 dice, más adelante en esa misma escritura, dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La gracia, hermanos, no se manifiesta solo porque digas que crees en Dios. El creer que Dios existe y el que tú seas una buena persona, eso no es gracia. La gracia verdadera se manifiesta en una transformación en espíritu, alma y cuerpo. Y si quieren saber qué es eso, vean el mensaje del pastor de la semana anterior. En espíritu, alma y cuerpo. Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. El que tú digas que crees en Dios no te va a servir de nada. Tienes que demostrar que tu vida es transformada para vivir en santidad con Dios. Esa palabra creer aquí significa obediencia a su palabra y voluntad. Abraham creyó y obedeció. Y obedeció al grado de sacrificar lo que más amaba. El día de hoy, ¿qué pasa en todas las iglesias del mundo cuando, vamos a ponerlo en México, aterrizarlo en México? ¿Qué pasa en México cuando el equipo de México está jugando el domingo en la mañana? ¿Qué pasa en las iglesias? Que hay un gran porcentaje de personas que no van a la iglesia. ¿Sí? Estas personas obedecen hasta el punto de que no juegue el equipo de México en el mundial. ¿Sí? Y si ceden a eso, ceden a muchas otras cosas.
La gracia de Dios, hermanos, se reduce a esto. Es lo que nos da el privilegio de realmente entrar a la atmósfera donde podemos aprender a morir a nosotros mismos. La gracia es evidente cuando aprendemos a morir a nosotros mismos. Y recordemos que el Señor Jesús debe ser nuestro Señor, nuestro Salvador y nunca nuestro alcahuete. Él no está aquí para justificar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Está aquí para reinar. Dios no es como nosotros. Él y sus hijos vivían en un engaño y por lo tanto engañaban a otros. Ellos, como no veían las consecuencias inmediatas a sus acciones, ellos pensaban que cuando hacían algo malo, Dios hacía y se chiflaba y se volteaba para el otro lado. Pensaban que Dios se hacía de la vista gorda con ellos. Y al hacer esto, bajaban a Dios al nivel de su humanidad y de su carnalidad. Bajaban lo que debería ser considerado santo a su nivel. Creían que Dios iba a justificar sus deseos carnales. Últimamente perdieron la brújula de lo sagrado. Resumidas cuentas, no tenían temor de Dios. Pablo, en 2 de Timoteo 3:13, lo describe tal cual. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Qué pasa cuando comienzas a pecar? Primero dices, chin, como que la regué y nadie lo vio, no pasa nada. Vuelve a pasar y ya como que empiezas a sentir, a lo mejor no es tan malo, lo vuelves a hacer y es cuando empiezas a decir, no, pues es que Dios entiende mi corazón. Dios tiene gracia, pero Dios, tarde o temprano, te va a confrontar con todo lo que hayas hecho en la tierra. Créanme que esto a mí me sacude muchísimo. Cada mañana que me despierto, pienso, Señor, este día está grabado en mi libro que tú estás escribiendo. Estás escribiendo lo que estoy haciendo cuando me despierto. Estás escribiendo lo que hago cuando platico con mis amigos, mis amigas. Estás al pendiente de todo. Hermanos, Dios todo lo ve. Y su gracia no nos da temor, no nos da permiso, a hacer cosas. Y al nosotros decir que somos cristianos y aún más, Dios no lo quiera, que somos ministros viviendo en pecado, bajamos la santidad de Dios porque nos convertimos en la piedra de tropiezo porque somos el modelo para los demás. Dios nos pedirá cuentas a todos los líderes de todas las iglesias, de todas las naciones de la tierra, a todos los que predican y no obedecen sus palabras. Fíjense lo que dice el Salmo 50 del 18 al 21. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación. Ouch. Y se pasan el tiempo con adúlteros. Está hablando de líderes. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras.
se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Y mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y ustedes pensaron que no me importaba. Pero ahora yo los voy a reprender y presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Dios mío. Recordemos el patrón. Orden, gloria revelada, juicio. Cuando ya hemos conocido la presencia de Dios, cuando ya hemos experimentado quién es Él, no podemos ignorar lo que Él quiere para nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes, tenemos que recibir y abrazar la gracia. Y esa gracia es lo que nos debe impulsar para vivir una vida en santidad y que nunca nuestras vidas bajen la santidad de Dios a un nivel humano. Una vez que hemos recibido la revelación de su gloria, no podemos regresar al desorden sin pagar consecuencias. Créelo, hermano, créelo, hermanita. Una vez que ya tienes la revelación de quién es Dios y qué es lo que quiere de ti, imagínate que a tus hijos ya les enseñaste qué es lo correcto y qué es lo bueno y se voltean y hacen totalmente lo contrario. Tú sabes lo que ya les enseñaste, pero si ellos se voltean a desafiarte, entonces deben pagar las consecuencias. Así es Dios. Y padres que no enseñan consecuencias a sus hijos, no les están enseñando el camino de la gracia verdadera de Dios. Ahí se lo dejo en reflexión. Dios tiene un remanente. En medio de todo esto, Dios tiene un remanente. En cada etapa de la que hemos hablado, siempre ha habido un remanente que se mantiene fiel a Dios, que se mantiene fiel y tiene la valentía de hacer frente y no caminar en el camino de oscuridad o de maldad. Pablo pudo ver que en los tiempos que preceden el derramamiento de la lluvia tardía, tanto ministros como creyentes llegarán a un nivel bajo sin precedente. O sea, Pablo pudo ver que antes del gran derramamiento va a venir como que si ustedes leen el libro de Joel, antes de lo que dice del derramamiento del Espíritu y todo eso, si leen todo el contexto, se van a dar cuenta que el pueblo estaba experimentando un tremendo juicio de Dios antes de que viniera el derramamiento. Y en 2 de Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Ay, ay, ay. Sin decir nombres, puedo decir que hay mega iglesias que les dicen al pueblo lo que quieren escuchar, no confrontan pecado, pero reciben mucha popularidad, mucho dinero, escriben libros, no sé, qué sé yo, pero no tienen un concepto de confrontación al pecado. Existen demasiados ministros que prefieren atraer a las multitudes más que enseñar una vida en temor a Dios. Entonces, para no perder ovejas, evitan confrontar el pecado diciéndoles lo que quieren oír.
Tú vive feliz, Dios quiere, Dios es amor y Dios te va a amar sin importar nada. Ven como eres, no tienes que cambiar. Claro está, hermanos, no tienen que cambiar para venir a Dios, pero no puedes quedarte con Dios sin cambiar, porque Dios te lleva a la santidad. Esta manera de predicar ha causado que haya iglesias llenas de gente tibia, que profesan ser cristianos, pero viven en su comodidad espiritual, satisfaciendo sus propios deseos. Son personas que no se comprometen en las iglesias, son visitas domingueras, y que en el momento en que se sienten un poco incómodos, se van a otro lugar que les diga lo que quieren escuchar. Están ahí hasta que son confrontados, y cuando son confrontados se van. Hermanos, si hay alguien que va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, el problema no es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El problema somos nosotros. Solo hay un bajo porcentaje de verdaderos hijos de Dios que están dispuestos a permanecer, a pagar el precio de una vida en temor a Dios, los cuales tienen por meta agradar el corazón del Padre, alejarse de todo lo que ofende a Dios, aunque alejarse de lo que ofenda a Dios sea alejarse de lo que a ti te gusta y te cueste lágrimas. Hay personas que en este momento probablemente me escuchen y sepan que hay una relación que Dios quiere que terminen. Y si tú amas más a Dios que a nada, sabes lo que tienes que hacer. ¿Te va a costar lágrimas? Probablemente, pero a final de cuentas te vas a dar cuenta que era lo mejor para ti y que Dios tiene algo mucho, mucho mejor para tu vida. Este grupo de personas que están dispuestas a pagar el precio somos el remanente. Están dispuestos a dejar todo y a pagar el precio, aunque les cueste. Este grupo no le da importancia a los números en las iglesias, no le interesan las multitudes. Solo quieren en el temor de Dios ser guiados, instruidos, equipados y enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores a su asignación en la tierra. Comienzan a entender cuál es su plan y no importa lo que haga el mundo, no importa la persecución, no importa lo que digan, lo que legislen como bueno, cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que es malo. Están dispuestos a vivir una vida que puede confrontar el pecado, sabiendo que Dios respalda lo que hacen. Y este remanente está recibiendo el llamado el día de hoy. Eres tú parte de ese remanente. Estamos dispuestos a pagar el precio. Yo les pido que reflexionemos en todo esto y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en todo lo que hemos hablado el día de hoy, tú nos des por gracia el perdón de vivir una vida anterior sin temor a ti. Señor, perdónanos porque en nuestra ignorancia te hemos ofendido, porque en nuestra ignorancia hemos hecho cosas pensando que por gracia tú nos lo permites. Señor, perdónanos por malentender la gracia. Perdónanos, Señor, por pensar que tú estás a nuestro nivel humano. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que venga sobre todos nosotros un espíritu de temor de Dios.
Que el Espíritu de Dios nos llene de tal manera, Señor, que nos aterre a alejarnos de ti, que nos aterre a hacer algo que pone una división entre tu presencia y nosotros. Permite que tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, para que podamos hacer lo que te agrada y caminar en santidad hacia ti, teniendo temor reverente de ti. Que entendamos la maravilla de tu amor, pero también entendamos la honra a tu nombre. Gracias, Señor. Haz lo posible en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos, en nuestra enseñanza hacia nuestros hijos, en las decisiones que tomamos, los lugares a los que vamos, la música que escuchamos, las cosas que vemos. Señor, que el temor reverente a tu presencia y a tu persona se derrame sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Amén.